Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Proseguimos con nuestros estudios del Evangelio, extrayéndolos del Evangelio según San Juan y aprendiendo de las enseñanzas de Jesús conforme a lo que está escrito en la Biblia. Jesús muestra su compasión por la humanidad, es el título de nuestra clase el día de hoy, en el cual estaremos mirando algunos de los milagros que Jesucristo realizó en el principio de su ministerio y cómo manifestó su misericordia, su compasión hacia los necesitados. Vemos o hemos visto en la clase anterior, en clases anteriores, acerca de el capítulo 4, en donde Jesús hizo un milagro, el primer milagro registrado dentro de la Escritura, y se nos dice que esto fue el principio de su ministerio. Nos dice en Juan 4:46: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Es decir, Jesús regresó del lugar donde andaba para en Samaria, donde miramos la clase pasada, y regresó a Galilea. Y teniendo en mente un poquito de un recuento acerca de en dónde había convertido el agua en vino, recordemos que fue allí en Caná de Galilea, donde se hicieron unas bodas y Jesús y María, su madre, y sus discípulos fueron invitados ahí. Sucedió que se les acabó el vino y entonces su madre le dijo a Jesús: no tienen vino. Nuestro Señor Jesucristo dio una respuesta, a la cual su madre dijo a los que le servían. El verso 5 del capítulo 2 de Juan nos dice: y su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. En esta expresión nosotros podemos darnos cuenta que María no tenía ninguna autoridad, estaba reconociendo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y, por así decirlo, que dicha autoridad de nuestro Señor Jesucristo es sobre todo y en todo. Ella no tenía ninguna autoridad y ningún poder, nos dice la Escritura. Por tanto, refirió la necesidad a su Hijo. Y nosotros podemos darnos cuenta, Juan el Bautista testificó de ello diciendo, Juan 3:27: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Así que la autoridad que recibió nuestro Señor Jesucristo no procedió de él, ni de su madre o sus ascendentes, o de sus ascendentes, sino mayormente de Dios, porque Él nos testifica que Él salió de Dios. Y podemos nosotros mirarlo en otras porciones de la Escritura, en las cuales Él dice: toda autoridad me ha sido dada, o esta autoridad recibí de mi Padre. Y podemos nosotros darnos cuenta que Jesús mismo testificó acerca de la autoridad que el hombre recibe. Cuando él estaba a punto de ser condenado, les dice a aquel que dice que podía librarle, Jesús le dice en Juan 19:11, respondiendo Jesús le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Así que la autoridad, puedo decirle, para realizar milagros, la autoridad para que oremos por los enfermos, no proviene de nosotros, proviene de Dios. Y Dios es el que hace la obra. Inclusive la Escritura nos testifica que el Espíritu de Dios es el que hace la obra, y éste seguía a los apóstoles haciendo grandes prodigios y señales con ellos, juntamente con los apóstoles. Así que es Dios el que hace
los milagros. Es nuestro Señor Jesucristo quien da la autoridad a los que le sirven en verdad. Así que vemos pues, María reconoce que ella no tiene ninguna autoridad, que la autoridad la tiene el Hijo. Y él refiere a nuestro Señor Jesucristo la necesidad del pueblo o la necesidad de esa ocasión. Así que vemos nosotros bajo el título el día de hoy, Jesús muestra su compasión por la humanidad, regresando a Juan 4:46, diciendo: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial cuyo hijo estaba enfermo. Así que a este oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo, es a quien Jesús le muestra su compasión por su necesidad. Pero hay que tener en cuenta que es necesario venir a Él, acudir a nuestro Señor Jesucristo. Dice este oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, quizás él había estado en las bodas o había escuchado el milagro que Jesús había hecho. Por tanto, cuando escuchó que Jesús llegó a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. La Escritura nos enseña a nosotros que llevemos todas nuestras cargas a Dios, todas nuestras necesidades las pongamos delante de Dios. Este oficial pareciera ser como que tenía conocimiento de Dios, y no solo eso, sino que había reconocido que Jesús había recibido la autoridad de Dios aún sobre las enfermedades, y no solo sobre los elementos, como podemos mirar tras formar el agua en vino. Entonces Jesús le dijo a este oficial: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Él había mirado, Jesús le estaba recordando, pero la Escritura nos enseña a nosotros que somos bienaventurados los que no hemos visto, pero hemos creído. Si usted no ha mirado milagros del Señor, de todos modos, crea en su palabra. Se nos ha testificado que la Biblia es la palabra de Dios. Hay que creer en ella. Y los milagros serán subsecuentes o vendrán a nuestras vidas. En lo personal, yo he experimentado milagros de Dios. Y pudiera decirles, a causa de ello, me mantengo en pie hasta el presente, por su misericordia. Entonces, y no he necesitado ver muchas señales, prodigios o maravillas, pero sí he visto milagros y he experimentado milagros en mi propia vida. Así que hay que creer. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Tenía la certeza este hombre de que Jesús podía sanar a su hijo. Sin embargo, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo va más allá todavía. No necesita Él estar presente para realizar el milagro, sino con solo enviar la palabra. Y la Escritura nos dice a nosotros que por toda la tierra salió su voz. Así que, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Así que podemos estar seguros que en el lugar donde nos encontremos, en el lugar donde estemos, si le pedimos, la Escritura nos dice, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Nos lo dice en el libro de los Salmos: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero es necesario que nos acerquemos nosotros a Él, que acudamos a Él, como lo hizo este varón. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Por esta palabra, el hijo de este varón fue sanado. Pero fue necesario que él creyera, o él creyó, y el hombre creyó a la palabra de Jesús y se fue seguro de que
por la palabra salida de la boca de Jesús, su hijo sanaría, aunque estaba a una distancia bastante significante. Pues no fue hasta el siguiente día que él llegó al lugar donde se encontraba su hijo. Y es que la Escritura nos exhorta, y nuestro Señor Jesucristo mismo diciendo: al que cree, todo le es posible. Él creyó. Juan 4:51 nos dice: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Así que creo yo que estaba a una distancia bastante lejos, pues fue hasta el siguiente día que él pudo darse cuenta de ese milagro que Dios había hecho. Pero pudo corroborar la hora en que el Señor le había dado la palabra y la hora en que su hijo había estado o había comenzado a estar mejor o le había dejado la fiebre. El padre entendió, verso 53, que aquella era la hora en que Jesús había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Yo no sé si usted puede creer a la palabra de Dios, o si aún su descendencia puede creer a lo que usted cree. Esta segunda señal hizo Jesús cuando se fue de Judea a Galilea. Podemos decir, este fue su segundo milagro registrado dentro de la Escritura en el Evangelio según San Juan. Ahora, en la vida del necesitado siempre se preserva la esperanza. Y prosiguiendo en el capítulo 5 de Juan, nuestro estudio el día de hoy, nos dice: después de estas cosas, subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. En estos 5 pórticos había multitud de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua de aquel estanque, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Mire, Dios pareciera ser que manifestaba su misericordia de tiempo en tiempo, aún en los medios o en su creación. ¿Sí? Pero era grande multitud de enfermos, pero acudían a un lugar. Podemos decir y podemos observar que al presente hay grande multitud de enfermos, pero no acudimos a la fuente sanadora que es nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos dice que esta palabra es medicina para nuestro cuerpo y es refrigerio para nuestros huesos. Que esta palabra nos trae la sanidad, pero ¿cuántos acudimos a leerla? ¿Cuántos acudimos a escudriñar? ¿Y cuántos acudimos mayormente a aquel que la expresó para que se imprentara en este precioso libro y se nos amonestara día con día? En este lugar, en este estanque, dice, estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Noten? Hay enfermos que están enfermos, pero no quieren ser sanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo pregunta: ¿quieres ser sano? Usted, si está enfermo, ¿quiere ser sano? Acudirá a la fuente de la salvación, de la sanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Note, este enfermo reconoció a Jesús como Señor y le dijo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes
que yo. ¿Se da usted cuenta? Jesús se acercó al paralítico. El paralítico le reconoció como Señor. Y cuando usted reconoce a Jesús como Señor, Él muestra su compasión a usted. Él muestra su amor y su misericordia a usted. Y lo primero que hace de nosotros es salvar nuestra alma. Puedo decirles, perdonar nuestros pecados. Porque Él es en lo que Él se interesa, en perdonar nuestros pecados. Y después de ello, otorgarnos el milagro conforme a la necesidad que amerita, a la necesidad primordial. Jesús le dice en respuesta, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice la Escritura, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Al instante fue sanado, recibió su milagro después de 48 años de padecer esta enfermedad de parálisis. Es que Dios todo lo puede sanar. La Escritura nos testifica que Él es nuestro sanador. Aleluya. Sin embargo, este hecho aconteció en un día de reposo, en un día de descanso, un día en el cual la Escritura nos dice, en testimonio al pueblo de Israel, que había de reposar de todas sus obras. Juzgado por cargar sus pertenencias. Recuerde, a este paralítico Jesús le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Así que él agarró sus cosas y se fue a su casa. Pero siempre habrá quien esté observándonos. Y dice la Escritura, entonces los judíos, personas muy religiosas, por cierto, le dijeron a aquel que había sido sanado el día de reposo, no te es lícito cargar tu lecho. Él, no sé, inocentemente, obedeciendo a la palabra de Jesús, obedeciendo a lo que a quien él había reconocido como Señor, tomó sus cosas y se fue a su casa. Así que él dice esta respuesta cuando le dice no te es lícito llevar tu lecho. Él les dijo, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y como cuando Jesús hablaba, nos dice la Escritura, nos testifica la Escritura, que él hablaba como quien tiene autoridad. Así que por esa autoridad, este enfermo, este paralítico, o por ese mandato que le dio el Señor, este paralítico tomó su lecho y se fue a su casa. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Que fuiste capaz de obedecerle, por así decirlo, que tiene autoridad como para decir, haz una obra en el día de reposo. Pero el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús, después de haber dado la palabra y haber sanado a este paralítico, dice, se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Él se fue. Recuerde esto, había muchos enfermos, ciegos, cojos en ese mismo lugar. Y pareciera ser que solo este paralítico recibió la sanidad. Pero vemos una cosa en este paralítico. Expresó su necesidad. No tengo quien me ayude. Jesús está presto para ayudarnos. También le reconoció como Señor. Así que Jesús fue conmovido a misericordia. Usted y yo reconocemos a Jesús como Señor. No a todos nos parecerá correcto la obra de Dios. Sin embargo, puedo decirles que las amonestaciones que proceden de su boca son para nuestro bien. Y es para librarnos de las consecuencias que traen consigo las desobediencias. ¿Okay? Las amonestaciones que proceden de la boca de Jesús
son para bien nuestro y para librarnos de las consecuencias que trae la desobediencia. Quizá a algunos parezca a algunos que estos estudios son para meter miedo a su persona, pero no, en ninguna manera. Esto es el contenido de la Biblia. Lo que usted y yo estamos leyendo ahora es el contenido de la Biblia, y son cosas de las cuales poco se habla en los púlpitos. Son cosas de las que poco se nos dice. En Juan 5:14, mire lo que se nos dice. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y es que aquel que persiste en pecar, le vienen cosas peores. Y cuando alguien recibe un milagro o ha tenido un encuentro con el Señor, una experiencia personal con el Señor, y se aparta de su camino, le vienen cosas peores. Y eso nos lo testifica la Escritura. El consejo que encontramos en la Biblia al respecto: no peques más para que no te vengan alguna cosa peor. Vemos nosotros en Proverbios 13:18 que nos dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Mas el que guarda la corrección, aquel que es corregido, aquel que la acepta la corrección, recibirá honra. También se nos dice en otra porción del libro de Proverbios 15:10: la reconvención es molestia al que deja el camino. Es decir, la llamada de atención a veces nos molesta, nos lastima, ¿sí? Y más a aquel que se apartó del camino de la verdad. Pero también nos dice: el que aborrece la corrección morirá. Así que, aunque nos duela, hay que obedecer a la amonestación. Aunque nos sintamos mal, hay que reconocer. Y es que la palabra de Dios nos dice esto: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envío. Nuestro Señor Jesucristo le dice a este paralítico: no peques más para que no te venga cosa peor. Así que esta es la enseñanza, que si nuestra desobediencia nos ha sido perdonada, no podemos vivir desobedeciendo nuevamente o constantemente. Pueda que nuestro corazón se cauterice, como dice, o se cauterice nuestra conciencia, y perezcamos, o nuestra alma llegue a perecer en condenación. Ahora, en cuanto al día de reposo, está escrito lo siguiente. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo fue juzgado por el día de reposo, y también este paralítico por cargar su lecho en el día de reposo. Y vamos a observar acerca de esto. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado una vez que lo conoció en el templo. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas de sanar a los enfermos en el día de reposo. Hablando acerca del día de reposo, los judíos al parecer tenían razón en lo que estaban juzgando. Recordemos, el pueblo judío recibió la ley de Dios y había que ponerla en práctica. Pero para ello hay que analizar lo que nuestro Señor Jesucristo dice al respecto. Primeramente analicemos lo que la ley nos dice. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día de reposo será para Jehová tu Dios.
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. No debe de trabajar nadie en absoluto. Y en Éxodo 31:15 está una sentencia. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que en el día de reposo trabaje, ciertamente morirá. Vea usted la sentencia y se refiere al trabajo para adquirir un beneficio, un salario, por así decirlo. Así que encontramos pues que el día de reposo está en cuestión. Pero veamos por qué es que juzgaban a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 12:9 nos dice: pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía una mano seca en medio de la sinagoga. Y le preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y sanar es trabajar, o sanar es hacer un favor al necesitado. Usted puede juzgar. Él les dijo: ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja, si esta oveja cayere en un hoyo el día de reposo, no le eche mano y la levante? Hablando a nuestra conciencia y hablando a nosotros mismos, ¿usted qué haría en tal caso? Si su mascota, por así decirlo, cae en un atolladero, ¿no le tendería la mano? ¿Verdad que sí? Jesús le dice: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y esto lo dice nuestro Señor Jesucristo: es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y entonces le dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Aún Jesús sigue manifestando su misericordia, su amor y su compasión por los enfermos. Pero, salidos los fariseos, los religiosos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, Juan 5:17, y yo trabajo. Y en Marcos 2:27 también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que tenemos esta amonestación dada por el apóstol Pablo, esta enseñanza por nuestro Señor Jesucristo, y la amonestación por el apóstol Pablo. Nos dice en otra porción la Escritura: no os canséis de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: es necesario hacer el bien en todo tiempo, todos los días. Así que la amonestación en Colosenses 2:16 nos dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Ciertamente la ley o los mandatos, ciertos mandatos dentro de la ley, se han de cumplir, puedo decirles, en lo que nosotros conocemos como el milenio. De eso hablaremos en un futuro al respecto. Por eso el apóstol Pablo nos dice que estas cosas acerca del día de reposo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y nos dice: nadie os prive de vuestro premio. Sigamos haciendo el bien. Hacémonos o tomémonos de la cabeza, que es Cristo. Acuérdese, nosotros somos el cuerpo, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, nos dice Efesios 5:23. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Aún con todas estas enseñanzas, Juan 5:18, regresando a la lectura de
de este capítulo nos dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, yo espero que usted, que ha seguido estos estudios a estas alturas, diga, como dijeron los samaritanos, nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Espero que usted pueda decir esto de Jesús y que lo siga por donde quiera que vaya. La Escritura nos dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que Él nos mandó a hacer el bien en todo tiempo y en todo lugar. Nos dice en otra porción de Escritura, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es lo que tenemos que llevar a cabo durante nuestro peregrinar. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra llegue a sus corazones. Hasta la próxima.